Buenos días, feliz lunes 29 de junio. Estamos aquí transmitiendo la post mañanera en el inicio de la semana. Muchas gracias a todas, a todos los que están aquí conectándose en esta temprana hora del lunes, día nublado en la Ciudad de México. Por lo menos esperamos que esta semana sea mucho más tranquila que la semana anterior. Tuvimos semana de sismos. Aquí estoy viendo la pasta de dientes que todavía tengo en la boca. Tuvimos una semana de sismo la semana anterior, además un terrible intento de ejecución y atentado en la Ciudad de México contra el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch. Por fortuna está fuera de peligro y por fortuna también la Ciudad de México está en pie, no hay daños mayores y desgraciadamente en Oaxaca hay algunas, pues digamos que secuelas trágicas de ese sismo de 7.5 grados del miércoles de la semana pasada. Muchas gracias también a quienes nos están viendo desde otras partes del país, desde Veracruz. Como dicen, hay hartos temas el día de hoy. Gracias a Alejandro Reyes Herrera por tus comentarios, a Gina Caballero que nos ve desde Toluca, a Margarito Casas, Ana Rosa, muchas gracias, a Alma de la Huerta, gracias a todas y a todos, a Diana Yam Zúñiga, desde el puerto soleado y bello de Acapulco, Mariana Pérez, gracias, Galileo, desde Tlaquepaque también nos está mandando saludos, Irma Ramírez, buenos días, desde Mérida, Mareli Ote, gracias a Ere Cruz también que estás aquí saludando, un abrazo enorme, Norma Caudillo desde Aguascalientes, Héctor Benjamín García, buenos días, gracias por tus comentarios, Porfirio Díaz dice los homenajes sobre Carlos Monsiváis fueron reconfortantes, gracias que los viste, Alan Flores nos también saluda de Baja California Sur, y Eliael Ramírez desde Estados Unidos nos está sintonizando. Linda Tello dice que hoy sea mejor, así es. Buenos días, Senaro, que tengan un excelente inicio de semana. Isabel Castañeda también nos manda saludos. Lon Lams, gracias. Edgar Marcelo, muchas gracias, amigo. Ansures R, ya andaba estaba viendo la notificación de la conferencia matutina. José Cisneros, gracias, vecino, amigo. Rosa María Baños también. Óscar Hinojosa Ramírez, muchas gracias. Desde Culiacán, Fran Jiménez nos está viendo. Irma Ramírez. Aquí ya estamos bastantes compañeros, amigas y amigos juntos. Vamos a comenzar el resumen de esta conferencia mañanera de hoy. Son 4 grandes temas. Creo que el principal es la confirmación de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. No hay fecha, pero ya por lo menos sabemos que va a ser posterior al 1 de julio. El 1 de julio, el próximo miércoles, habrá un informe en la tarde, entre el periodo de 5 a 7 de Andrés Manuel López Obrador, o un balance, más que un informe, a 2 años de la victoria electoral del 2018. Una victoria electoral que marca un parteaguas en la historia de los cambios políticos en este país. El candidato que fue, y él lo recordó el día de hoy, que fue estigmatizado, señalado como el peligro para México, a quien se le cerraron los accesos en los medios masivos de comunicación, a quien un día también y otro más, un día sí y otro también, lo estigmatizaban como revoltoso, como violento, como un cacique, como un mesías. En fin, la andanada de ataques para disminuir la presencia y la figura de Andrés Manuel López Obrador como líder político no es de ahora, viene desde el 2006 y en especial, si nosotros nos atenemos a las fechas, desde que empezó el primer éxodo de Tabasco hacia la Ciudad de México en los 90s, demandando a Pemex que pues indemnizara los daños que había provocado en Tabasco por la explotación petrolera. Desde entonces, desde ese momento, ha sido constante, un día sí y otro también, el ataque
hacia López Obrador, hacia el liderazgo que representa, hacia el movimiento y hacia los simpatizantes que están con él. No es algo nuevo lo que está sucediendo. Lo que sí es nuevo es el nivel ya pues de molestia y de franca pues de franco racismo, por llamarlo por sus letras, que predomina en buena parte de la intelectualidad mexicana y de los opinólogos y de los comentaristas. En parte porque ya no reciben ese dinero que recibían a manos llenas para cobrar por una opinión favorable o por un punto de vista favorable al gobierno en turno, como sucedió pues con Felipe Calderón y por supuesto, y a manos llenas, con Enrique Peña Nieto. A pesar de esos miles de millones de pesos, más de 10,000 millones de pesos tirados a la basura, 10,000 millones de pesos del erario público tirados a la basura, se derrumbó ese sistema, se derrumbó ese modelo el 2 de julio, el 1 de julio, perdón, de 2018, hace 2 años. Eso se va a celebrar o se va a recordar con todos los retos que significa el próximo 1 de julio, el miércoles 1 de julio. También mencionó Andrés Manuel López Obrador que estamos ya en la etapa de, pues ahora sí que de tocar fondo en la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Y hay que recordar que es una pandemia que no provocó su gobierno, que no provocó el doctor Hugo López-Gatell, pero que ha generado una cantidad de fallecimientos que rebasan los 26,000 personas y quizá en esta semana lleguen a las 30,000 personas, por desgracia, en todo el país, pero ya tocar fondo en la situación del coronavirus está también planteando la necesidad de retornar a la actividad económica con todas las precauciones y con todas la nueva normalidad, las medidas que se deben tomar en la nueva normalidad. Mencionó como un dato importante que de enero a junio de este año las remesas de los mexicanos en el extranjero aumentaron en un 10% en relación con el año pasado. Este dato, que puede ser minimizado por muchos otros que están un día sí y otro también, en realidad representa el grado de confianza en el gobierno, en la economía mexicana, sobre todo en la economía mexicana, que por supuesto no depende solamente del gobierno, sino depende de múltiples actores y factores, pero sobre todo es una reiterada vocación de los mexicanos en el extranjero de no olvidarse de los suyos en México. Y también pues se ofreció que en la conferencia matutina habrá en otro momento y en otra circunstancia un recuento de quién es quién en las comisiones de los cobros de las remesas. El tema también delicadísimo de la liberación de la madre de El Marro, este presunto narcotraficante y también líder de una banda de crimen organizado conocida como el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, pues mantiene la preocupación y la alerta en el gobierno federal. Andrés Manuel López Obrador no le dio vuelta al asunto, señaló claramente que lamenta no solamente la liberación de El Marro, sino la ineficacia y la corrupción que persisten en varias instancias de Guanajuato. De hecho, mencionó que en Guanajuato el fiscal, el responsable, el procurador estatal o el equivalente al procurador estatal, tiene más de 10 años y en ese periodo, en estos 10 años, es cuando la violencia se ha disparado de una forma terrible en Guanajuato y la impunidad de los cárteles y del crimen organizado se ha incrementado. Vamos a escuchar cómo lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa para dejar en libertad
a presuntos delincuentes. Entonces, en este caso se va a hacer una investigación a fondo para revisar por qué motivo se dejó en libertad. Esto es lo que él comentó, que se va a realizar una investigación para saber en qué instancia del Poder Judicial o de la Fiscalía del Estado de Guanajuato se actuó para dejar en libertad a la madre del Marro, que no solamente es la progenitora del Marro, que a final de cuentas por esa condición no tendría ningún delito. El problema es que la madre tenía 2 millones de pesos y una enorme cantidad de droga en posesión y sin embargo fue liberada por un juez. El Marro lleva en este momento 8 casos ganados. Esto es un dato que subió el ex procurador capitalino Ignacio Morales Lechuga en sus redes sociales y esto también pues llama a la preocupación evidente de quienes estamos observando cómo también la estrategia contra el crimen organizado no solo depende de balazos y de guerra. Ahorita me estaban preguntando que si conviene la estrategia de abrazos y no balazos. La reducción a la caricatura de una estrategia contra grupos criminales es también peligroso. Lo que una y otra vez hay que insistir es que la violencia no va a resultar eficaz para frenar la violencia. La violencia solo genera una espiral de mayor violencia y de impunidad. Ahí está el caso de Guanajuato. En Guanajuato algo está sucediendo en la impartición de justicia y de la procuración de justicia, que hay una impunidad absoluta de estos grupos criminales y de sus líderes que han hundido al Estado en una de las episodios y de las historias más negras de esta entidad que no merece, como ninguna merece, una situación de castigo, de violencia, de tiroteos, de intimidación, de extorsiones, de miedo. Esto creo que es importante subrayarlo. En relación con su visita a Estados Unidos, una y otra vez, en esta conferencia matutina y en las anteriores, le han estado preguntando a López Obrador cuál es la conveniencia de ir a Estados Unidos. Pues es muy evidente que hay un sector de la población, los mismos que aplaudían cuando cada presidente de México iba a Estados Unidos a rendir pleitesía, los mismos que aplaudieron a Carlos Salinas de Gortari cuando hizo 11 visitas a Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio original. Y al segundo año de su gobierno, por hacer una visita para refrendar el compromiso del Ejecutivo Federal mexicano con el Ejecutivo de Estados Unidos, que es Donald Trump, y con el primer ministro canadiense, que es Justin Trudeau, entonces ahora sí se rasgan las vestiduras porque va a ser parte de una maniobra electoral de Donald Trump. Por Dios, creo que ya a estas alturas analizar de esta manera los asuntos de Estado es analizarlos o banalizarlos, pues precisamente para generar confusión. Y lo reiteró López Obrador, él va a una visita de cortesía para refrendar lo importante que es el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, el nuevo tratado, pues para la economía de millones de mexicanos, para la economía de millones de norteamericanos y de canadienses. Es un instrumento que por fortuna, en medio de este desastre que ha dejado la pandemia de coronavirus y en medio de este desastre que deja el neoliberalismo a nivel global, contamos con ese instrumento para que a la economía mexicana no le vaya peor. Esto, y así lo dijo López Obrador, no voy a meterme en asuntos electorales en Estados Unidos porque simple y sencillamente no desea que Estados Unidos intervenga en los asuntos electorales mexicanos. Nada más hay que recordar que no es equivalente la llegada de Donald Trump a Los Pinos en 2016 con el viaje de Andrés Manuel López Obrador en 2020 a Washington. Cuando Donald Trump visitó Los Pinos, la residencia oficial del Ejecutivo Federal Mexicano en la época de Enrique Peña Nieto, él era
candidato presidencial, no era poder ejecutivo de Estados Unidos. Es decir, ahí México y el gobierno de Enrique Peña Nieto evidentemente fue usado y fue pues humillado para una estratagema electoral. Aquí de lo que se trata es de hacer un respaldo de Estado a Estado, de nación a nación, frente a un tratado o ante un tratado que va a beneficiar a las tres partes. Vamos a escuchar cómo lo mencionó Andrés Manuel López Obrador. Mi pueblo. Entonces, y si voy, pues ¿para qué me meto en cuestiones políticas si no voy a intervenir en cuestiones electorales? Porque yo no quiero que intervengan en cuestiones de México. Así de claro, así de sencillo, pero bueno, han hecho todo un round de especulaciones y de opiniones en los medios. Dice Carlos Daneri que la oposición ya acabó con toda la vitacilina en todas las farmacias por el ardor. Otro tema que también se ventiló en la conferencia matutina fueron estas declaraciones del ex canciller Jorge Castañeda de denigración absoluta a un pueblo de Oaxaca, Aputla, un pueblo mixteco, que además es bellísimo. Él lo considera pues un lugar casi del infierno, no voy a repetir sus palabras, pero López Obrador sí señaló que él, como otros comentaristas que hablan desde esta posición de superioridad racial, de superioridad de clase, de pigmentocracia, aunque les moleste y les duela que se les diga que ellos son pigmentócratas. Ahí está la pantalla privada de la televisión comercial mexicana, plagada de comentaristas y de personajes que desde una posición pigmentocrática, blancos, de buena posición económica, de supuesta superioridad académica o vital, están descalificando todo el tiempo lo que realiza el gobierno federal, pero sobre todo descalificando a quienes apoyen o a quienes apoyan a esta administración por su propia obsesión de superioridad denigrada, según ellos, por este gobierno. Él reclamó, el propio presidente López Obrador le recomendó, más que le reclamó, a Jorge Castañeda pues pedir disculpas, y comentó algo que yo también vi ese comentario en Twitter. Dice: si así se expresan en público de los pueblos indígenas mexicanos, ¿qué dirán en privado? Y ya sabemos lo que se dice en privado, porque el deporte nacional del mexicano, desgraciadamente, es el racismo o la etnofobia interiorizada, el racismo interiorizado. ¿Cómo se expresan en lo privado? Entonces, pues en lo privado pueden expresarse así, pero en público tiene que haber más recato, respeto a los pueblos, a la gente, a nuestras culturas, y también que no se vayan a rasgar las vestiduras de que esto es censura, que los estoy cuestionando, censurando. Ellos, independientemente de Esto fue lo que comentó, y vaya que pues va a generar también polémica. Por ahora, estos son los temas más importantes que se ventilaron en una rica, compleja conferencia matutina. Les agradezco muchísimo su atención, sus comentarios. Aquí me dicen: se siente en la casta divina para ocultar sus miserias, dice Angélica Madrid. Dice Ignacio Gómez que se detenga la agresión. Raúl Esquivel dice, bueno, nos manda saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y bueno, a todas y a todos los que han seguido esta transmisión,
Les mando un fuerte abrazo, feliz semana y sigamos aquí en este ejercicio de síntesis informativa de la postmañanera. Gracias.